Usted mencionó, doctor, que la silla es un invento bastante reciente y nuevo y que no estamos diseñados para pasar mucho tiempo sentados. ¿Qué tanto afecta el sedentarismo a la columna? Ya sea que el paciente tenga una condición previa o no, el estar sentado cambia la estructura de nuestra columna momentáneamente. Primero, se imprime más peso en cada uno de los discos intervertebrales que tenemos, que son los amortiguadores naturales de esta columna. He escuchado, doctor, que colgarse ayuda bastante como a descomprimir los discos de la columna. ¿Esto es cierto? Sí, obviamente, yo me cuelgo, si cualquier persona se cuelga, va a sentir un alivio en la columna. El dolor de espalda es una de las molestias más comunes en la población y que también puede afectar significativamente la calidad de vida de las personas. Sin embargo, muy pocos saben cuando se tratan de una condición temporal o de algo mucho más grave. Y de esto estaremos conversando en el día de hoy con el doctor Miguel Barragán, quien es quiropráctico de Life Quiro. Doctor, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Giselle. Muy alegre de estar aquí el día de hoy. Qué bueno. Doctor, ¿qué tan frecuente es el dolor de espalda? ¿Qué tan frecuente es el dolor de espalda? Bueno, yo le podría decir que el dolor de espalda es una de las grandes epidemias que estamos enfrentando como población. No solamente a nivel de este país, sino a nivel mundial. Y esto no respeta edad, no respeta género, y puede ser bastante prolongada. La mayoría de casos de dolores de espalda son crónicos. El abordaje que estamos tomando no es el adecuado en la mayoría de casos. Entonces, prácticamente yo le podría decir que al menos 90 de cada 100 personas sufren de dolor de espalda. Wow. ¿Y cuáles son las causas más comunes del dolor de espalda? Bueno, hay muchas causas, muchísimas causas. Esto es algo multifactorial, ¿sí? Pero si hablamos de factores de riesgo, ¿qué puede ser? Aparte de que el paciente ya puede nacer con dificultades en su columna, Sí, tener claro. problemas desde nacimiento o adquiridos en adolescencia, lo más común son que trabajos demasiado extenuantes, Sí. ¿vale? Poca ergonomía a la hora de estar sentado, Sí. y mucho está relacionado con el sedentarismo. Nosotros no estamos diseñados para estar sentados. La silla es un invento demasiado nuevo, pero que hemos abrazado muy bien. No le hemos puesto peros. Otra cosa, obviamente, es golpes, caídas, diversos traumatismos que se puedan adquirir Sí. en el día a día. Sí, claro. ¿Vale? Y muchas otras condiciones. O sea, cada paciente puede adquirir el dolor de espalda o desarrollarlo en diferentes condiciones en su día a día. Desde la persona que está bien y que mueve una lavadora, o muchas las mujeres que dicen, no me duele la espalda hasta que dé a luz. Y muchas veces creemos que es por la raquia, pensamos muchas cosas. Sí. Pero hay que entender que el dolor de espalda, en la mayoría de casos, viene desde la columna. Ok, ¿Ok? sí, claro. Entonces, eso es lo importante, identificar qué es lo que pasa en la columna de cada uno, de los pacientes, de cada persona, y saber qué zona está afectada, qué es lo que le está causando el dolor de espalda. Ya lo que tenemos que poner al final es el por qué. Porque puedo cargar pesado, un trabajo físico, y está bien, pero hay que enfocarnos en ese momento qué está pasando dentro de ese paciente que le está afectando en su espalda. Sí, claro. Usted mencionó, doctor, que la silla es un invento bastante reciente y nuevo y que no estamos diseñados para pasar mucho tiempo sentados. ¿Qué tanto afecta el sedentarismo a la columna? Bueno, ya sea que el paciente tenga una condición previa o no, el estar sentado cambia la estructura de nuestra columna momentáneamente. Primero, se imprime más peso en cada uno de los discos intervertebrales que tenemos, que son los amortiguadores naturales de esta columna. Y segundo, estos discos, a diferencia de otros tejidos del cuerpo, estos amortiguadores no están recibiendo sangre de manera constante, como otros órganos, como el hueso, ¿vale? Como otros tejidos. Ok. Estos discos son avasculares. ¿Qué significa esto? Que ellos se tienen que ganar su alimento. ¿Y cómo se lo ganan? Al movimiento. Entonces imagínate, está una persona 8 horas sentada, Sí. que es un trabajo bastante extenuante, ¿no? Claro. Se requiere bastante desgaste mental. Llega a casa y la mayoría de personas ya una vez que están sentados se acuestan. Sí. Entonces estos discos durante meses no reciben la hidratación adecuada. Y como todo tejido que está deshidratado, es más propenso a tener lesiones,
va a tener menos resistencia y obviamente es más fácil herniarse. Claro. ¿Sí? ¿Y qué se podría hacer en ese caso? Porque, por ejemplo, hay personas que tienen que pasarse 8 horas al día sentados por el tipo de trabajo que realizan. En ese caso, ¿qué pueden hacer durante esas 8 horas o esas horas de trabajo o después? Después, bueno, ¿qué es lo que yo le digo a todos mis pacientes? Obviamente yo no, en un mundo ideal yo les diría, no te sientes tanto tiempo, Sí, ¿vale? Pero desgraciadamente no lo es. Entonces yo les explico a mis pacientes, tú te vas a parar cada media hora, cada 40 minutos, dentro de tus posibilidades, obviamente, sí, y vas a claro. hacer un poco de activación física en tu área de trabajo, ya sea estiramientos, ejercicios de movilidad, ¿ok? Te vas a hidratar bien y acabando tu jornada, sí o sí, no basta con que camines, no basta con que hagas oficio en la casa. Tienes que meterte en Ujú. alguna actividad que le dé el movimiento a tu columna en totalidad, Ok, porque esto no va por partes, no es de que hoy el cuello, mañana la espalda baja. La columna es un engranaje bastante complejo. sí, Entonces, claro. hay que buscar ejercicios de moderada, alta intensidad que permitan que esta columna se mueva todo lo que en el día no se ha movido. Sí, claro. ¿Ok? Caminar, por ejemplo, doctor, trotar, correr, puede ayudar bastante con los dolores de espalda. Bueno, la caminata sí, hay mucho paciente que la ayuda, pero sinceramente no es, por así decirlo, no es lo necesario. Sí, Ok, necesitamos ejercicios más de intensos, fuerza. de fuerza, de movilidad, bueno, puede ser hasta velocidad, dependiendo cada paciente lo que Ok. necesite. Y en cuanto a correr, en cuanto a trotar, no es que esté mal, pero muchas veces los pacientes ya tienen condiciones previas en su columna, que su biomecánica no es la mejor, ya tienen por ahí un disco lastimado, Ujú. y el impacto continuo, y más en cemento, un pavimento que corren en las calles, va lastimando más los discos. No es Ok. que sea malo, pero el paciente debe entender qué ejercicios en su situación específica le hacen bien y cuáles pueden ser contraproducentes a mediano o a largo plazo. Ok. He escuchado, doctor, que colgarse ayuda bastante como a descomprimir los discos de la columna. ¿Esto es cierto? Sí, obviamente, yo me cuelgo, si cualquier persona se cuelga, va a sentir un alivio en la columna, ¿sí? Pero no significa que va a sanar un disco, Oh, ¿ok? ok, sí, Pero claro. es que mucho paciente que se cuelga no es malo, o sea, instintivamente lo deberíamos hacer. ¿Ha visto los gatos? Sí, claro. Ellos tienen un instinto bastante bueno, ellos saben que se deben estirar, ellos Sí, inclusive saben a qué hora deben comer, a qué hora deben dormir, más que apegarse a un reloj, más que apegarse a lo que les dicen, ellos escuchan a su cuerpo, ellos saben lo que les viene bien y lo que necesitan. Igual nosotros debemos escuchar a nuestro cuerpo, saber cuándo necesitamos más movimiento, ujú, inclusive hay alimentos que no le vienen bien a nuestro cuerpo y muchas veces de que nos gustan tanto, lo ignoramos y seguimos ingiriéndolos. así es, ¿Vale? claro. La mala postura, doctor, ¿qué tanto afecta la columna y qué tanto influye en el dolor de espalda? Bueno, la mala postura. Cuando nosotros estamos en el día a día, supongamos, tenemos que escribir algo en la computadora. Es un Sí. momento, no pasa nada. Ujú. La columna está diseñada para resistir cierto nivel de estrés. Pero imagínese que el paciente duerme boca abajo, su cuello así, y está 3 horas, 4, 5 horas. Hay inflamación a nivel de cápsula articular, hay inflamación, bueno, a nivel de la musculatura. Y esto a lo mejor no lo siente, pero con el tiempo el paciente de repetir esto constantemente, pues va a tener problemas ya en la articulación, en las articulaciones cervicales, va a tener problemas o cambios degenerativos Ujú. a futuro. Una mala postura momentáneamente no es mala, pero cuando se vuelve un hábito, Un bueno, más que un hábito. hábito, un Ok. vicio postural, ya empieza a causar problemas degenerativos que aguas, no son por la edad, ¿ok? Ujú. Son por un estrés mecánico constante y eso a la larga ya va a empezar a desencadenar dolor. Ok. Y no solamente mala postura al momento de estar sentado o al momento de dormir, sino personas, gente que trabaja en construcción, en agricultura, Sí, que usa su columna como si fueran poleas, le mete sí. peso en ángulos inadecuados y Ujú. es más fácil que esta columna acabe degenerada a temprana edad. Sí, qué bueno que usted menciona eso, porque eso es bastante frecuente. Personas que levantan peso de la forma incorrecta. ¿Cuál debería de ser la forma correcta, por ejemplo, de levantar o sostener un peso? Bueno, debemos entender primero que esto varía de persona en persona. Obviamente,
También la actividad física, no es lo mismo ir al gimnasio, Ujú. que te digan, ¿sabes qué? Vas a levantar esta pesa, vas a levantar esta mancuerna en tal posición y se te explique. Alguien que trabaje y por facilidad, por ahorrarse tiempo, levante cajas y esté agachado todo el día, ¿sí? Hay que entender que todas Sí, las claro. articulaciones son de carga, talones, Ujú. rodillas, caderas, la columna, pero muchas veces nos enfocamos en la columna, que es lo que yo le digo a todos, distribuyan la actividad o el peso que van a hacer, distribuyanlo en toda la articulación y de preferencia esta columna, que es como lo más delicado, mantenerla siempre derechita al Sí, momento de claro. cargar. Usa las rodillas, Ujú. ¿vale? Usa los glúteos si es necesario, pero no te lastimes la columna. Ujú. Y eso es algo que siempre debemos tener en cuenta, inclusive desde que cargamos a nuestro hijo hasta en el trabajo. Sí, ¿Sí? claro. En cuanto a dormir, que bueno, pasamos 6, 8 horas durmiendo, quizás tal vez en una misma postura. El colchón, ¿qué tanto influye en la columna vertebral, en el dolor de espalda y también el hecho de que, por ejemplo, hay personas que duermen, por ejemplo, con dos almohadas? El hecho de estar en Ujú. esa posición, ¿cómo afecta? Bueno, para empezar, nuestro cuerpo necesita soporte. Yo he visto aquí un choque cultural que se anuncian mucho colchones doble pillow top, sí, Sí, llámele 4 pillow top si sí. quiere, ¿ok? Los colchones ergonómicos, inclusive que no cumplen normativas. Es muy Ujú. difícil Sí, claro. identificarlos. Ujú. ¿Qué es lo que yo les digo a los pacientes? Antes de comprar un colchón, pruébenlos. Que sea un colchón que no les importe que sea súper tecnológico, sino que sea firme. Un colchón Ok. que nos brinde firmeza. Obviamente que no sea una piedra, pero que ya nos brinde la firmeza necesaria, que le dé Ujú. soporte a nuestro esqueleto. Sí. ¿Sí? Otra, al momento de dormir, sí hay muchas personas que duermen con 2, 3 almohadas. Hay personas que lo hacen por problemas de apnea, Sí, obviamente, sí. pero si una persona está sana, si una persona está bien, siempre debe asegurarse que su columna respete la forma en la que está diseñada. No te vas a poner 2 almohadas y acabar con tu cabeza así. Vas a acabar Claro, dañando tus discos. A lo mejor no lo claro. sientes, pero te va a ser más propenso con el tiempo a tener estos problemas. Sí, claro. Muchos me dicen, ¿en qué posición puedo dormir? Yo les recomiendo de lado, cualquiera de los dos. Habrá que cuando dormimos de un lado hay menos presión de corazón, hay mejor Ujú, digestión, o ujú. dormimos boca arriba. Las personas que se enfocan mucho en lo que es la estética, hay menos arrugas en cara. Puede dormir como quiera, mientras sea cómodo, mientras tenga un colchón cómodo que le brinde soporte. Y lo que yo sí les pido a mis pacientes, eviten dormir boca abajo. Eso sí puede ser contraproducente. No solamente lastimar el cuello, sino a nivel de zona torácica o zona lumbar no es cómodo para la Ok, columna. sí, claro. Doctor, usted sabe que el estrés es bastante dañino para nuestra salud. ¿Se puede dar el caso que una persona acumule tanto estrés que se refleje en dolores en la columna o la espalda? Bueno, qué chula pregunta, ¿eh? Qué chula pregunta. Debemos entender que hay tres tipos de estrés, ¿sí? Tenemos el estrés físico y esto, ¿qué es el estrés físico? Como ya lo venimos mencionando, Sí, malas posturas, golpes, caídas, sí. trabajos repetitivos, eso es un estrés, algo repetitivo que esté dañando tu cuerpo, eso es un estrés. Entonces, por el estrés físico, la mayoría de personas lo tiene clarísimo. Tenemos el estrés químico, bebidas alcohólicas, tabaco, comida procesada, Ujú. ultraprocesada, que a lo mejor una persona no lo tiene en cuenta, pero eso es un shot a nuestro sistema nervioso y nos puede afectar tanto a nivel hormonal como a nivel del sistema nervioso y va a hacer que el sistema nervioso sea, bueno, vamos a decir, lo más débil, que no funcione a la capacidad necesaria. Ok, Ese sistema nervioso es el que se encarga de regular el dolor. Y el último, el que usted me está mencionando, por lo que vamos, es el estrés emocional. sí. ¿Cuál es el estrés emocional? Nosotros estamos diseñados naturalmente a recibir señales de peligro. En nuestra amígdala es la que identifica ese peligro, que en la naturaleza era como o peleas Sí, o te escapas sí, corriendo, sí. ¿vale? No creo que alguien se pelee con un tigre, bueno, pero en la actualidad, ¿qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo esa señal una y otra vez. Llegamos y que hay que recoger el niño de la escuela, que ya se nos hace tarde, que hay que hacer la comida. Ujú. Todo nuestro sistema nervioso siempre está en señal de alarma, de alarma, de alarma.
Y esto dispara nuestro cortisol, Sí. esto puede disparar nuestra adrenalina, nuestra noradrenalina, Ujú. y todo este desbalance, ¿vale? Vamos a decirlo de neurotransmisores o de nivel hormonal, pues va a acabar afectando nuestro organismo. Ya no va a haber una homeostasis como tal, y el paciente va a empezar a sentir dolor, cansancio, fatiga, y peor aún, si ya tiene condiciones de columna, que a lo mejor su sistema nervioso se había mantenido indoloras, Sí. que cuando acumula estrés las empieza a sentir, me duele el cuello, se me cargan los hombros, los músculos Sí. tensos, Sí. ¿vale? Y esto es el día a día en Wow. la sociedad. Increíble. Doctor, la obesidad, ¿qué tanto influye en la salud de la columna? Bueno, influye en la salud en general, es algo que no deberíamos aplaudir, Exacto. obviamente. Pero la obesidad, yo les digo a mis pacientes, no es como que la obesidad te va a causar un dolor de columna. Pero si ya tienes una condición de tu columna, una escoliosis, ya tenías tus discos deshidratados, si tú aumentas de peso, todavía que son bastantes kilos, le vas a imprimir más peso Sí, y vas a hacer claro. que la degeneración sea mucho más veloz Ujú. y que el dolor sea más intenso. Sí. ¿Ok? Son cosas que pueden, vamos a decirlo, bajarles si el paciente tiene una buena dieta, si está consciente de cuánto pesa, ¿ok? Pero necesariamente no es como que causa un problema de columna, Ok. sino que lo exacerba, Lo lo aumenta. empeora. Ok, perfecto. ¿Y la edad, qué tanto influye ya en la aparición de los dolores de espalda? Bueno, no es que sea la edad per se, pero todo con el tiempo se puede visibilizar, ¿ok? Sí, claro. Yo tengo pacientes de 70, 80 años que van sin dolor en su vida, van por mantenimiento, por prevención, ¿ok? Se habla mucho de la degeneración, del desgaste. Hay cierto tipo de desgaste que es por edad, que los discos pueden perder un poco de tamaño, y hasta ahí. Ok. Pero si yo le tomo radiografía a una persona que lleva una vida sana, le tomo sus radiografías de columna, las evalúo, yo puedo encontrar espacios intervertebrales, puedo encontrar curvaturas muy bonitas, las curvaturas normales, Ok. no las de frente. Y puede tener una columna sanísima, chula. Ahora, si ya tienen problemas de columna una persona, no es que sea por edad, sino que el tiempo les va aumentando. Y Ujú. obviamente, pues sí, la edad en que pierde masa muscular, en que hace menos ejercicio, las va a ir sintiendo cada vez más. Ok. No le puedo decir que la edad es causante de problemas, pero sí, si el paciente no los ha tratado, Ujú. cada vez van a ser peores. Entonces Sí, ya van a claro. llegar a los 70, 80 años que se van a tener que operar. Así es. Doctor, ¿cuáles son los tipos de problemas de columna más frecuentes o los tipos de dolores de espaldas más frecuentes? Y mayormente, ¿qué zona afectan más? Ok, el principal tipo de problemas que tenemos en columna, obviamente son las discopatías, Ok. ¿sí? Hernias, protusiones discales, inflamación del disco. Ujú. Ahora hay que entender algo. Estos discos no son unidades individuales que se lastiman porque quieren, que generan una hernia que aparece esta hernia por generación espontánea. Sí, claro. Estos discos son meros amortiguadores. ¿En dónde hay que enfocarnos? En la columna, la estructura de todo. Ok. Si la estructura no está cómoda, llámese una persona con escoliosis, que tenga una desviación, una pierna más corta por años, o que es sedentaria y pierde las curvaturas laterales que ayudan a Ujú. distribuir el peso en el disco, Sí. pues esto con el tiempo va a generar la discopatía. Y eso es lo Ok. más común. Ahora, esto siempre digo a mis pacientes, no te enfoques en la hernia, no te enfoques en que un disco está mal, porque donde hay un disco mal, lo más común es que haya 2, 3 con el tiempo, y no solamente en la espalda baja, se ponen a otro lado. Entonces hay que entender que el principal problema de columna es Ujú. cuando la estructura, cuando la biomecánica falla. Y ya Ok. esto con el tiempo causa otros diferentes problemas. Y la principal zona que se afecta, la más típica es la lumbar, porque las vértebras lumbares son las vértebras más grandes, son las que están predispuestas a la mayor tipo de carga. ¿Ok? Ok. Y de ahí le sigue la cervical y después la torácica. Excelente. Doctor, la quiropráctica, ¿qué papel juega para tratar las diferentes condiciones o los diferentes dolores de espalda? ¿Y qué tan importante es? Bueno, primero les voy a aclarar qué es un quiropráctico. Sí, claro. ¿El quiropráctico qué es? El quiropráctico, desgraciadamente aquí se ha, vamos a decirlo, llenado de mala fama, o a lo mejor de buena fama,
Pero hay que entender que hay muchas personas que son charlatanes, que por Sí. tronar huesos ya se hacen llamar quiroprácticos. Y Incluso muchas personas le tienen miedo por la exactamente, y mala con práctica justa de algunos. razón, ¿eh? Sí, Con justa razón. Y ese miedo no es que sea algo malo, hay que ujú, usarlo como prevención y elegir bien a sus profesionales de la salud. No vas a claro, poner tu sistema nervioso en manos de cualquiera. claro. Y a eso voy. El quiropráctico trabaja con el sistema neuromusculoesquelético. No es solamente de mover una articulación, tronar un hueso. El quiropráctico se enfoca en el sistema nervioso del paciente, porque es el que envía, recibe y Ujú, transcribe señales de dolor o de movimiento, de sensibilidad. Eh, el quiropráctico como tal estudia 6 años, o sea, estudia 6 años y se enfoca en que en corregir la biomecánica de cada persona. Idealmente nosotros trabajamos con la prevención. Cuando un paciente no tiene dolor, es como cuando vas con un dentista y cuida que tus dientes estén intactos toda claro, la vida. claro. Pero desgraciadamente, lo más típico son pacientes ya con dolor. Y no dolor de un día, no dolor de una Ujú, semana, dolor de años, un dolor crónico. Pacientes que han tomado medicamentos meses, y el dolor sigue y sigue y sigue. O pacientes que ya han tenido alguna cirugía y todavía siguen con dolor. Entonces, ¿qué es lo que hace el quiropráctico? ¿Qué es lo que hace la quiropráctica? El quiropráctico busca todos estos problemas que la columna tenga de manera biomecánica, que con el tiempo van a afectar sus discos, que con el tiempo les van a causar dolor, y sí. los empieza a corregir. Ujú, Son movimientos muy específicos que hacemos con nuestras manos o con diferentes instrumentos y buscamos un cambio en la columna. Eso es lo que hace un quiropráctico. Obviamente le explicamos al paciente, miren, estos discos ya están en tal estado, no van a quedar como nuevos, ujú, pero vas a tener menos dolor, vas a llevar una mejor calidad de vida, con o sin cirugía previa. Ahora que nos toca prácticamente pacientes a veces paliativos, que ya tienen un dolor intenso, y les explicamos, no te vamos a poner, vamos a decirlo, nuevo, olvídate de eso, pero vas a llevar una mejor calidad de vida, claro, ¿ok? claro. Entonces el quiropráctico es el principal profesional de la salud que debe ver tu columna. No es que el ortopeda sea malo, no es que el médico sea malo, pero cada uno tiene su función. Sí. El ortopeda ya es en casos de algún traumatismo, Ujú, de algo muy grave que opera. Pero desgraciadamente muchos pacientes lo primero que quieren es operarse. Y esto con el ok. tiempo impide, bueno, bloquea Ujú, algunos segmentos de la columna, les da menos movilidad. Y entonces con el tiempo, toda la columna, lo que resta móvil, tiene que empezar a compensar sí, esta carencia de claro. movimiento. Sí. Entonces yo siempre le recomiendo a toda la gente, sean mis pacientes o no, al primer especialista que hay que ir, tengas o no tengas dolor, es con un quiropráctico la cuestión de tu columna. Ujú, Y no solamente nos vamos a dolor, nos vamos a insomnios, nos ok. vamos todas las afecciones que puedan ser causadas por el sistema nervioso, porque Oh, no interesante. trabajamos con Sí, huesos, así es. trabajamos con lo que esta columna protege, que es la médula. Sí. Y si esta médula tiene problemas, el sistema nervioso va a estar desregulado. El paciente va a sentirse ansioso, Ujú, deprimido, con insomnio, con fatiga. El paciente va a dormir y no descansar. ¿Ok? ujú, claro. Puede tener un sinfín de patologías, estreñimiento, Sí, claro. colitis, que a lo mejor la comida le sienta bien, no le siente bien, tenga un reflujo, una Sí, acidez constante, porque quien comanda todos los demás sistemas es este mismo sistema nervioso. sí, así es. ¿Ok? Doctor, ¿existen algunas contraindicaciones con relación al dolor de espalda o afecciones de la columna que no puedan tratarse con quiropráctica? Bueno, obviamente siempre va a haber pacientes diferentes. ¿Qué les explico? Que el quiropráctico puede tratar a cualquiera. Obviamente no todos los va a tratar igual. Ok, Una persona con una osteoporosis seria, yo no le voy a hacer movimientos que su cuerpo no aguante. Una persona exacto. con cirugías, la zona que está operada yo no la voy a tocar Ujú, porque eso es contraproducente. Eh, ya esto lo vemos individualmente, ¿sí? Pero yo siempre indico a los pacientes, ustedes cualquier condición que tengan, mientras tengan una columna vertebral, que todos la ujú. tenemos, deben ir con un quiropráctico, obviamente con un buen especialista. Me han llevado bebés al segundo día de nacimiento Wow. que tienen problemas para succionar la teta de su mamá, entonces hacemos ciertos movimientos y ahí no hay contraindicación, pero obviamente hay puntos a seguir, porque el bebé Ujú, no tiene hueso, todavía es cartílago, y sí, el movimiento que hacemos es muy ligero, es como si tocáramos nuestro ojo sin que veamos manchas.
Ok. ¿vale? Entonces, tenemos un amplio abanico para Sí, tratar claro. diferentes tipos de personas. Excelente. Doctor, ¿cuáles serían esos síntomas o esas señales que las personas no deben ignorar cuando se presenta o cuando estamos hablando de problemas de columna o dolores de espalda? Y que inmediatamente debe acudir a un especialista. Bueno, cualquier síntoma, principalmente el dolor, ¿ok? El dolor es un aviso y a veces es Ok. el último síntoma en aparecer. Es un aviso de que algo no anda Ujú. bien. Es como la lucecita de un motor que te está prendiendo. Sí, El motor claro. puede seguir, el coche puede seguir andando, pero ahí están las luces diciéndote. Entonces, al primer foquito que uno vea, hay que acudir, inclusive antes. Como le digo, toda área médica o la mayoría deberían ser preventivas. Cuando la homeostasis del cuerpo, que es cuando todo funciona adecuadamente, todos los sistemas del cuerpo trabajan en equipo, empiezan a fallar, ¿vale? Que el paciente ya empieza a sentir colitis constante, que el paciente empieza a Sí, sentir fatiga en su día a día, ya es como para que empiecen a buscar algo, ¿ok? Entonces, el síntoma más alarmante, obviamente, es el dolor, es por lo que más van. excelente. Doctor, ustedes tienen allá en Life Kiro una semana aniversaria. Cuéntenos un poquito sobre esto. Bueno, nosotros en nuestros centros, no solamente aquí en Santiago, tenemos centros en La Vega, Puerto Plata, en Santo Domingo tenemos 3. Estamos teniendo una semana de aniversario del 29 de junio al 3 de julio, Excelente. donde ustedes van a adquirir la consulta con uno de nuestros quiroprácticos, su análisis de postura, toma de radiografías y la explicación de ellas mismas por el precio de 800 pesos, Wow, ¿vale? excelente. Todos estos días. Yo les recomiendo que aprovechen porque ya con tener radiografías, con tener la consulta es bastante bueno por ese precio. Así es, excelente. Y bueno, pues cualquier información puede llamar al 809-295-3000 y también seguirlos en sus redes sociales, donde las personas pueden seguirlos a usted y comunicarse con usted. Sí, es LightKiroFD en Instagram y me parece que es así también en el TikTok, ¿no? Sí, LightKiroFD. No hay pierde, Light con F. Excelente. Doctor, muchísimas gracias por haber Gracias, estado con Giselle. nosotros, tomado parte de su tiempo tan valioso y compartido con nosotros en este día Yo con le estas agradezco por informaciones. permitirme estar acá. Gracias a ustedes también por la sintonía aquí en Diario de Salud a través de Club de la Salud TV.